Ministerio Gracia y Cruz presenta Pensando las Escrituras. Comparte Víctor Bascuñán Carrasco, ministro del Evangelio. Tu entendimiento está cegado. Cuando nos encontramos frente al Evangelio de Cristo, cuando nos encontramos frente a la predicación y a la enseñanza del Evangelio de la cruz de Cristo, el Evangelio en su sobrenaturalidad empieza a revelar, empieza a manifestar con mucha claridad diversos elementos de la condición en la que el hombre se encuentra. Delante de Dios, por cierto. Ahora, esta condición en la que el hombre se encuentra delante de Dios es totalmente desconocida por el ser humano. La cantidad de humanismo en el cual hemos crecido, la cantidad de misticismo y de planteamientos totalmente religiosos que han formado nuestras culturas a lo largo y ancho de este planeta, cuando pensamos en esto, estos elementos han sido usados por Satanás para que el hombre siga en este estado de total ignorancia frente a lo que Dios realmente piensa de él y frente a lo que Dios realmente ve cuando ve al ser humano, cuando te ve a ti, cuando me ve a mí. Uno de esos elementos tiene que ver con la total incapacidad que el hombre tiene de poder comprender a Dios y de poder comprender las altas cosas de Dios. Dice la Biblia allí en Romanos capítulo 3, desde el versículo 10 al versículo 18 hay un desglose claro, y usted lo podría leer en la palabra de Dios después de ver este video, un desglose claro de cómo Dios ve al hombre. Hay una radiografía de Dios al hombre, a la humanidad, y hay un diagnóstico que Dios hace, y el diagnóstico es deplorable, es una sentencia total. El hombre está separado de Dios y el hombre está condenado a las llamas eternas, y además el hombre se encuentra hoy día bajo el juicio de Dios y bajo la ira de Dios. Y dice Romanos capítulo 3, le decía yo, por ahí por el versículo 11 me parece que es, o en el 10, no hay quien entienda. No hay quien entienda. Usted dirá, ¿cómo la Biblia va a decir eso si yo entiendo muchas cosas? Yo comprendo de arte, yo comprendo de ciencia, yo entiendo de matemáticas, de trigonometría, sé de filosofía. ¿Cómo la Biblia va a decir que no hay quien entienda? ¿Cómo el hombre va a ser tan sonso? ¿Cómo el hombre va a estar siempre excluido de la sabiduría? ¿Por qué la Biblia dice eso? Ahora sí, la Biblia dice, no hay quien entienda. No existe uno solo que tenga comprensión. Ahora, la palabra o la forma verbal entienda tiene que ver con una palabra griega que es suniemi. Y la expresión suniemi hace referencia a tener comprensión de las altas cosas de Dios. Tener una comprensión que viene dada por Dios. Entonces el hombre no tiene esta comprensión de Dios. El hombre no tiene acceso a la persona de Dios, al carácter de Dios, a la sabiduría de Dios y menos a una relación con Dios. El hombre está lejos de Dios, el hombre está separado de Dios. Porque no hay quien entienda. Ahora, ¿por qué nadie entiende las altas cosas de Dios? Las altas cosas incomprensibles de Dios. ¿Por qué nadie tiene acceso a la persona de Dios? ¿Por qué nadie tiene acceso al carácter de Dios? ¿Qué pasa? ¿De qué estamos hablando? Yo quiero que me acompañe a 2 de Corintios, capítulo 4, al versículo 3 y al versículo 4. Yo voy a leer la versión, la Biblia de las Américas, que dice, y si todavía nuestro evangelio está velado, la Reina Valera dice, si nuestro evangelio está encubierto, para los que se pierden está velado. El texto nos está diciendo que el evangelio de Jesús, que el evangelio de Cristo, querido hermano, no es algo que salta a simple vista. Que el evangelio de Cristo no es algo que el hombre común, sin Cristo, el hombre que está perdido en las tinieblas, el hombre que nace perdido, que nace condenado a las llamas eternas, para él el evangelio es una estupidez.
Para él el evangelio es una utopía, para él el evangelio es la creación de hombres ociosos que no tienen tiempo para otras cosas. Eso es lo que la mayoría de la gente piensa del evangelio. La palabra de Dios, si somos honestos, si somos claros, la palabra de Dios y el evangelio para muchos es creación de gente ociosa. Para muchos la palabra de Dios tiene una serie de contradicciones, lo cual no es así. La palabra de Dios es inerrable, no hay error en la palabra de Dios. La palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios es la única que tiene un sentido de perfección altísimo, porque la palabra de Dios es Dios mismo. Dios y la palabra son una sola cosa. La palabra de Dios no es un libro, no es un manual que se nos otorgó. Entonces, el hombre no tiene acceso al evangelio, porque dice el texto que el evangelio está vedado. La Reina Valera dice que el evangelio está encubierto. Un sinónimo podría ser decir que el evangelio está oculto, que no hay acceso al evangelio así como así, que no tiene que ver con tu capacidad intelectual, que no tiene que ver con tu sagacidad, con tu habilidad para comprender, para indagar, para averiguar en los textos bíblicos. Ni siquiera, perdóname que te diga esto, ni siquiera tiene que ver con tu preparación teológica. El evangelio está encubierto. Lo dice la misma palabra de Dios. El evangelio está vedado. Ahora, ¿para quién está vedado? Para los que se pierden, para los que están separados de Dios. Todo el mundo está perdido, no te olvides de eso. No es que el 70% de la humanidad está bien con Dios y el 30% de la humanidad está perdida. No, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos, absolutamente todos, están destituidos de la gloria de Dios. Esto significa que toda la humanidad cuando viene a la existencia, cuando nace del vientre de su madre, nace en una condición de total perdición y total separación de Dios. Ahora, para aquellos que nacen perdidos, el evangelio está vedado. Usted puede ir a la iglesia, usted puede aprender cánticos, himnos, usted puede aprender a leer la Biblia, usted puede tener una Biblia, usted puede aprender los actos del proselitismo religioso, usted puede usar un lenguaje evangélico y usted no conocer el evangelio. Lo dice la Escritura. De eso, conversando Jesús con uno de los principales de los fariseos, con Nicodemo, alguien que conocía la ley, un raboni, un maestro de maestros, cuando Jesús le dice que era necesario nacer de nuevo, el evangelio, Nicodemo dice, pero ¿cómo puede uno, siendo viejo, volver a entrar en el vientre de su madre? Y Jesús le dice, lo confronta y le dice, ¿cómo tú, siendo uno de los principales? Se supone que tú manejas todas estas cosas. ¿Cómo tú no sabes esto? ¿Por qué? Porque el evangelio está oculto, el evangelio está vedado. No es llegar y abrir la Biblia y que el evangelio salta a tus ojos. Tiene que Dios revelarnos el evangelio. Tiene que Dios traer el evangelio a nuestra vida. Por eso la urgencia de que hayan predicadores del evangelio bíblico. No del evangelio de la prosperidad, no del evangelio de la unción, no del evangelio de la familia real y todas esas cosas que se están predicando. Del evangelio bíblico, del evangelio que habla del crucificado, de Cristo crucificado, muerto y resucitado, exaltado, glorificado en las alturas. Necesitamos hombres que prediquen el evangelio, porque el evangelio está vedado. Eso dice el texto bíblico. ¿Y para quién está vedado? ¿Para quién está oculto? ¿Para quién está encubierto? Para los que se pierden. Versículo 4. En los cuales, en los que se pierden, en los que están sin Cristo, en los que están muertos en sus delitos y pecados, en los que no tienen capacidad alguna para ir a Dios, en los cuales el Dios de este mundo. Si usted mira su Biblia, se va a encontrar con que la expresión Dios está en minúscula, seguida de la expresión de este mundo. Esa expresión, Dios de este mundo, es una referencia no al Dios de la Biblia, no a Jesucristo, no al Dios grande, poderoso, no al Dios que se quiere dar a conocer al hombre. No, es una referencia a Satanás, el Dios de este mundo.
el Dios que gobierna el presente siglo, aunque de una manera limitada y transitoria, pero el Dios que tiene el control del presente siglo, el ser espiritual que tiene bajo su dominio a todos aquellos que nacen muertos en sus pecados y delitos en tinieblas. El ser que controla el principado de las tinieblas. Ahora, el Dios de este siglo, mire lo que dice el texto, o el Dios de este mundo, ha cegado el entendimiento. No ha cegado los ojos. No está hablando de la visión que tengo con mis ojos. No está hablando de la capacidad de ver el horizonte, de levantar la cabeza y mirar las lunas, las estrellas o las nubes, o de mirar el polvo de la tierra. No, Satanás ha hecho un trabajo de joyería. Como anhelo que Dios pueda mostrarte lo que estamos compartiendo. Ha cegado el entendimiento de los hombres. No importa si tu coeficiente intelectual es altísimo, no importa si tu habilidad de indagar, de escudriñar es muy elevada, si tu preparación académica es extraordinaria o si tu formación teológica es de las mejores, nada de esto importa porque Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Ha puesto una venda. Ha puesto un velo que no le permite ver ni la gloria de Dios, ni el carácter de Dios, ni la naturaleza de Dios. Y mucho menos cuando se mira le permite ver la horrenda condición en la que el ser humano se encuentra delante del Señor. ¿Por qué, querido hermano? Porque Él ha hecho este trabajo de joyería. Satanás no se lo ha dado a nadie más. No le ha delegado este trabajito a nadie. Él lo ha hecho con usted, conmigo y con todo hombre que ha nacido muerto en sus delitos y pecados, desde Adán hasta ahora. Todos los hombres nacen con un velo de tinieblas, un paño oscuro, invisible, que no le permite entender. Por eso la gente dice, yo leo la Biblia y no entiendo nada. La leo y no entiendo nada. Y por eso los que con ciertas técnicas para poder estudiar la Biblia, la leen y siguen sin creer en Dios. Por eso es que nos vamos a encontrar con teólogos agnósticos, teólogos gnósticos, teólogos ateos, con gente que usa la Biblia como un material histórico sin conocer ni al Padre, ni a Cristo, ni el Evangelio. Porque el Evangelio está encubierto, el Evangelio está oculto, porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Ahora, yo pregunto, ¿para qué? ¿Por qué Satanás ha hecho este trabajo? Dice el texto, para que no vean los incrédulos, los que están lejos de Dios, los que nacen muertos en sus delitos y pecados, para que no vean el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Satanás sabe que si el Evangelio alumbra los ojos de tu entendimiento, no solo alumbrará tus capas cerebrales, sino que el Evangelio alumbrará todo su ser. El Evangelio hará resplandecer, escúchame por favor, hará resplandecer la gloria del Padre, la gloria del Dios de la Biblia en tu vida. Y tú podrás contemplar por medio del Evangelio, porque el Evangelio habla de la encarnación de Cristo, de la vida, obra y milagro de Cristo, de la muerte vicaria de Cristo en la cruz del Calvario, de la resurrección de Cristo, de la exaltación de Cristo y de la segunda venida de Cristo. Entonces, si el Evangelio viene a tu vida con poder, predicado con fidelidad, predicado con integridad, predicado con sencillez, fundamentado sobre lo que ocurrió en la cruz del Calvario, el Evangelio va a alumbrar, el haz de luz va a venir sobre ti, va a alumbrar los ojos de tu entendimiento, va a traspasar tus capas cerebrales, va a llegar hasta tu fuero interno, va a llegar hasta tu corazón, hasta tus emociones, hasta tus pensamientos, va a afectar tu espíritu y va a hacer resplandecer la gloria de Dios dentro de ti, la imagen del Dios vivo, y vas a poder por primera vez ver la luz,
ver a Cristo, ver la gloria del Padre, entender de una manera clara qué ocurrió en la cruz y entender tu condición depravada, tu condición separada de Dios, tu condición de condenación eterna y entender lo terrible que es estar bajo el juicio de Dios y bajo la ira de Dios. Por eso es que Satanás hace esto. Ciega, pone un velo para que los incrédulos, todos los hombres, toda la raza humana, no comprenda el Evangelio. Porque Satanás sabe, y yo quiero terminar el video con esto, Satanás sabe que si el Evangelio te es revelado, él perderá todo su poder sobre ti, todo el control que tiene. El pecado no te gobernará más y tú podrás salir de muerte a vida. Y al Dios no conocido lo empezarás a conocer por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Dios añada abundancia de revelación a lo que has oído.